Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente e ter uma grande amiga minha aqui, que é a professora Manuela Romo. Há muito tempo que a gente tem essa preocupação e como ela é uma pessoa assim especialista na discussão de gênero e criatividade, ela vem nos dar o prazer de novamente trazer os avanços na área desse trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho da professora Manuela Romo, do seu currículo, que é muito grande, mas eu vou tentar sintetizar. A professora Manuela Romo é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Madrid. Ela é especialista em criatividade, ela, inclusive, tem um teste de criatividade infantil. Ela tem atuado como diretora do curso de doutorado em criatividade aplicada na sua universidade. Atualmente, ela é diretora do curso de pós-graduação em psicologia aplicada na mesma universidade. Recebeu diferentes premiações e reconhecimentos internacionais, como International Scientist of the Year 2007, Outstanding Scientist of 21st Century, 2008 e 2009, IBC Foremost Professionals of the World, Top Educator, International Biographical Center, entre muitos outros trabalhos. Então, ela é uma pessoa que está sempre viajando, várias vezes aqui na América do Sul e também na Europa, trazendo esse trabalho que ela vem enfocando o desenvolvimento da criatividade, a identificação também da criatividade, e, mais especificamente, nos últimos anos, voltada ao estudo da excelência em mulheres. Então, a gente vai ter em torno de 50 minutos para a apresentação e depois perguntas, tá bom? Ok. Se está funcionando. Buen día, ¿se me oye? Bueno, quiero empezar agradeciendo profundamente a Solange y al equipo organizador del evento esta invitación para estar aquí hablando de la última investigación en que estoy trabajando sobre mujeres creativas. Y quiero decir también, como preámbulo, que hablo español. Sé que no vamos a tener mucho problema en entendernos y, además, las diapositivas he puesto bastante texto para que, si hay confusión al oírme, podáis tener la oportunidad de leerlo en castellano también, pero bueno, leer el castellano es prácticamente lo mismo. Si hay algún término que no se entienda, por favor, lo comentáis y Solange, que es bilingüe o trilingüe, o alguna de las presentes que se ha ofrecido, me ayuda a hacer la traducción. Bueno, voy a hablar de las mujeres creativas. Es un poco provocador el título, pero efectivamente alguien podría preguntarse si tiene género la creatividad, si la creatividad tiene género masculino, porque parece que las mujeres están escondidas, muchas mujeres creativas. La respuesta vamos a irla dando y no es obviamente algo, no es descubrir el Amazonas. Ciertamente, si no hay más mujeres eminentes destacadas, tiene que ver con la segunda parte del título, Obstáculos a la excelencia. Bueno, tenemos que empezar hablando, si hablamos de excelencia, tenemos que empezar hablando de estos dos conceptos que en psicología de la creatividad se manejan constantemente, la little y la big creativity. O otros autores hablan de C mayúscula, C minúscula, y a mí me gusta hablar, como habla Margaret Boden, de creatividad histórica y creatividad personal. Ahí tenemos la Big Creativity, autores como Simonton, Csikszentmihalyi, Kaufman,
la diferencian de la Little Creativity, ¿no? Y la creatividad histórica es un concepto que define Margaret Boden y que a mí yo lo he adoptado, versus creatividad personal. La de la izquierda es la creatividad de los genios, de la gente eminente, de la que ha pasado a la historia, diríamos. Mientras que la creatividad personal es la creatividad de la vida diaria, la everyday creativity. Y bueno, ahí tenemos ejemplificando casos, pues por ejemplo en el arte, H creativo es Picasso. Voy a hablar en adelante de H creatividad y P creatividad. O es Steve Jobs. Mientras que en los casos de la derecha, esos niños que están haciendo un collage en la escuela, definiríamos como Little Creativity o creatividad personal, la que tenemos todos en la vida diaria, ejercitamos con mayor o menor éxito. Pero la creatividad personal, aquí se ha dicho ya varias veces, lo he oído en este congreso, que todos somos creativos de alguna manera. Todos tenemos las funciones mentales que permiten hacer aportaciones innovadoras, ser creativo. La creatividad de la vida diaria, que puede tener que ver pues, con el arte, que puede tener que ver con lo que está haciendo este ejecutivo, ¿no? Planteando ideas que, bueno, finalmente puede llegar a lo mejor a resolver problemas de comunicación, como hizo con Apple Steve Jobs. Cuando hablamos de mujeres creativas, de la investigación de la que os estoy hablando, hablamos obviamente de la H creatividad, de la creatividad histórica. Está claro que todos somos creativos, mujeres y hombres, a nivel de creatividad personal. Pero la creatividad histórica, ¿qué características tiene? Como digo ahí, la creatividad histórica da resultado lo que llamamos memes. Hay un autor, Dawkins, que habla de memes, acuña ese término, memes como los genes. Es decir, los memes son unidades de información, pero no biológica, sino cultural, que han sobrevivido a las presiones de la selección cultural. Igual que los genes que tenemos han sobrevivido a las presiones de la selección biológica. Estos memes puede ser la rueda, o puede ser la Gioconda, o puede ser el smartphone, productos creativos, que son reconocidos por un ámbito en una disciplina. Un ámbito que puede ser la física, o un ámbito que puede ser los artistas, o un ámbito que puede ser toda la humanidad. Por ejemplo, la rueda o la bombilla, o tantos descubrimientos que han mejorado la vida de las personas. La creatividad personal es la creatividad de la vida diaria, hemos dicho, y es reconocida a menor escala por un grupo de referencia. Ese grupo que cuando va a cenar a tu casa y tú has hecho algo innovador con los productos que tienes en la nevera, dice, qué rica está esta cena. O, a otro nivel, el profesor creativo, cuyos alumnos aprenden jugando en la escuela y siendo motivados por ese profesor en el gusto de aprender. La H implica la P. Es decir, todo H creativo ha sido antes un P creativo. Picasso fue P creativo antes de que fuera reconocido, a partir sobre todo de Las señoritas de Aviñón, del primer cuadro cubista de la historia. Entonces, entender la P nos ayuda a entender la H. Podemos hacer estudios con personas P creativas, con personas normales y extraer consecuencias, hacer inferencias sobre las características de la creatividad en todo el mundo. Es decir, diríamos que la H creatividad es la P llevado a su grado extremo. Entonces, ¿cómo se convierte la creatividad personal en creatividad histórica? Brevemente, porque no os voy a dar una lección de psicología de la creatividad, que se ha hablado mucho, pero brevemente voy a mencionar cuáles son las características que podrían definir a Steve Jobs
o a Picasso, o a Stravinsky o a Einstein. A los grandes creadores. Fijaos qué curioso, solo me han salido nombres de hombres. El sesgo que tenemos todos, ¿no? Podría hablar de Marie Curie también, y de pocas más, desgraciadamente. Bueno, en primer lugar, una forma de pensar. Creatividad es una forma de pensar. Cuando haces una sinfonía, escribes un poema o descubres la ley de la gravedad, estás pensando, estás resolviendo problemas, estás formulándolos. La creatividad empieza por encontrar los problemas, tener esa sensibilidad a los problemas que tantos autores han hablado. Saber detectarlos, eso implica una actitud crítica, ver donde, se ha dicho, mirar donde todos miraron y ver lo que nadie vio. De esa manera el creador detecta el problema, un problema que no tiene por qué ser físico o matemático, es un problema a reflejar el amor a mi hijo en un poema, ¿no? O en un cuadro, lo que sea. Es un problema de otra característica. La persona creadora define el problema, lo formula, emplea flexibilidad mental para buscar enfoques diversos al problema, para buscar estrategias distintas a la hora de formularlo y a la hora de resolverlo, lo que ahora se entiende como pensar fuera de la caja, thinking outside the box. Está muy de moda decir esta frase, ¿no? Y en ese proceso también el creador se ayuda del pensamiento analógico, de conectar ideas aparentemente remotas, pero que pueden dar lugar a ese insight, a esa solución creativa al problema. Las metáforas son fundamentales. ¿Qué vamos a decir del arte? ¿Qué vamos a decir de la literatura? Pero también en la ciencia el científico se vale de metáforas para explicar lo desconocido en términos de lo ya conocido. O sea, una forma de pensar. Eso sería la definición del pensamiento creador. Un momentito. Y ahí tenemos 4 definiciones que he seleccionado que tienen que ver con el pensamiento, con la forma de pensar y con los resultados. Por ejemplo, yo, un poco recogiendo lo que dicen todos los autores, lo que decimos los que trabajamos en esto, creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son cosas que tienen a la vez novedad y valor, que son nuevas, que no existían antes y que son válidas. Esto es lo que diferencia muchas veces el producto creativo del trastorno. Son válidas. Guernica es un cuadro válido porque ha sido reconocido, y por cierto ahora se cumplen 70 años del bombardeo de Guernica y en Madrid hay una exposición sobre ello en el Reina Sofía que os invito a ir a verlo. Entonces, es algo valioso, pero ese valor lo definen los expertos. Los artistas dicen que supuso una revolución el cubismo, que Guernica además representa el horror de la guerra, que usa cantidad de símbolos valiosos, etcétera, ¿no? Tiene que tener valor, pero ese valor lo define el contexto de referencia de la obra. Csikszentmihalyi, creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente o que transforma un campo ya existente en otro nuevo. Él se centra en el valor. Cambia un campo, cambia una disciplina. El arte, desde Guernica, va a ser otra cosa. Hay que incorporar el arte cubista y de ahí van a surgir nuevos enfoques. Howard Gardner. El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto concreto. Gardner se centra más en el resultado. Margaret Boden, creatividad es la habilidad para dar con ideas o artefactos que son nuevos, sorprendentes y valiosos.
un poco, como os digo, lo que todos consideramos. Es una habilidad, pero esa habilidad es una forma de pensar, es muy compleja. Pero no basta con esa forma de pensar. Hablamos también de habilidades de infraestructura. Bueno, yo le he llamado así en mi libro Psicología de la creatividad. Si no tienes esas habilidades, esos ladrillos para hacer la casa, ladrillos, pues poco vas a construir. ¿Y esos ladrillos qué son? Lo que llamamos habilidades para el campo, para el dominio donde tú trabajas. Si quieres ser músico, tendrás que tener una buena inteligencia musical. Y si quieres ser físico, una inteligencia matemática. Esto lo conectamos con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner estudia, este libro bien interesante, 7 grandes creadores en la era moderna. Cada uno destaca en una de sus inteligencias. ¿Veis? Freud, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham y Gandhi. Gandhi tiene habilidades interpersonales, Graham tiene habilidades cinestésico-motoras. Cada uno de esos es creativo, pero a la par tiene esa inteligencia propia del campo en el que trabaja. No vamos a negar que la inteligencia está presente en creatividad, pero no en los términos del cociente intelectual que tanto se ha hablado por los años 60 o 70. Lo importante es que se conjugan las habilidades propias del pensamiento creativo con las habilidades del campo, las habilidades de dominio, las inteligencias de dominio, lo que yo llamo habilidades de infraestructura. Tenemos esas capacidades, pero además necesitamos dominar el campo. Claro, no operamos en el vacío. Tenemos que conocer toda la física que ha habido hasta el siglo XX para hacer una revolución con la teoría de la relatividad. Tienes que conocer a Newton, tienes que conocer a Aristóteles, a todos tus predecesores. Tienes que estudiar arte, conocer el arte del siglo de oro español, conocer el arte clásico. Incluso Picasso se basó mucho en el arte africano. Es decir, tienes que dominar el campo, tienes que formarte, tienes que prepararte a fondo. Y eso suele llevar 10 años. Es decir, el trabajo, desde que tú te metes a fondo en una disciplina hasta que haces la primera gran obra, pasan 10 años, lo que llamamos la regla de los 10 años. ¿Qué misterio tiene esa regla? Pues yo eché la cuenta y me salen 20.000 horas. Un capítulo de mi libro se llama 20.000 horas de trabajo mantenido. Hay que trabajar mucho, chicos, si queremos entrar en el reino de los cielos, que es el reino de la creatividad, ¿no? Todas estas personas han dedicado gran parte de su tiempo a su trabajo creativo. Y la consecuencia es que son en torno más o menos a 10 años lo que se tarda en hacer una gran aportación. En el libro de Gardner nos presentan esta tabla con sus, como veis, ahí están sus 7 personajes creativos. Cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, Freud empieza a fondo a trabajar con Charcot en París. A los 10 años publica La interpretación de los sueños, una gran obra maestra, y el proyecto para una psicología, que ha pasado desapercibido, pero es también una gran obra de psicoanálisis. Aquí tenemos todos los casos. Einstein, Picasso, por ejemplo, empieza a trabajar en Barcelona, donde hay un museo precioso, con sus obras realistas de juventud, y la primera gran obra cubista, Las señoritas de Aviñón. En todos los casos se viene a cumplir la regla de los 10 años. No es, como digo, algo misterioso, sino tiene que ver con esa dedicación profunda, ese aprendizaje, esa adquisición de las cualidades que son necesarias en cada área. Y seguimos. También hace falta algo fundamental,
que también se ha hablado aquí mucho, motivación intrínseca. Amor a lo que hacemos, interés por el trabajo. Como dice Teresa Amabile, que es quien más ha trabajado este área, la gente será más creativa cuando se sienta motivada primeramente por el interés, placer, satisfacción y desafío del trabajo por sí mismo y no por presiones externas. Como Van Gogh, que el pobre solo vendió un cuadro en toda su vida, pero jamás dejó de trabajar y siempre estuvo seguro con lo que hacía. Quizá le faltaban habilidades sociales para venderse. No todo el mundo, él dependía mucho de su hermano. Es una historia interesante la de Vincent Van Gogh. Bueno. Y por último, rasgos de personalidad creativa. Observamos que los grandes creadores tienen estas características. Perseverancia, aquí se ha hablado muchísimo. Apertura, en el Big Five, en el modelo de los 5 grandes, aparece como el rasgo más asociado a las personas creativas. Apertura a la experiencia. Capacidad de asumir riesgos. Asumir riesgos, se entiende, riscos, tomar riesgos en tu trabajo. Tolerancia a la ambigüedad. Esa capacidad de mantener el problema abierto, esa resistencia al cierre. En personalidad, Csikszentmihalyi ha estudiado este asunto y habla como de características contrapuestas, introvisión y extraversión, muchas veces. El creador combina estados de laxitud o estados de descanso con trabajo duro. Luego, son conservadores porque conocen de dónde vienen, el paradigma en que están, y a la vez son revolucionarios. Masculinidad y feminidad. La androginia psicológica está en los grandes creadores. No hay por qué identificarse con los roles femeninos o masculinos. ¿Nos encontramos? Bueno, tolerancia a la ambigüedad. Independencia, es decir, pues no seguir las normas, salirse de la norma. Dice Gardner habla de la marginalidad del creador. A veces esa independencia te lleva a ser marginal. Y autoconfianza. Si no confías en tu trabajo, claro, todo lo anterior no tiene sentido. Van Gogh confiaba en lo que hacía, estaba convencido de que estaba haciendo algo importante, a pesar de que no vendiera cuadros. Bueno, todo esto significa que para las personas H creativas la presencia de estas características psicológicas es constante. Significa un estilo de vida. Quizá en la P creatividad, pues todo eso que he mencionado lo utilizamos, pero no es un estilo de vida. La persona creadora conforma un estilo de vida en su trabajo, que implica todas estas características que menciono. Y vamos al género. Respecto de las características psicológicas de la H creatividad, lo que acabo de mencionar, no existen diferencias entre hombres y mujeres. Revisas todos los estudios que hay, donde se han investigado personas destacadas, hombres y mujeres, y todos ellos piensan de la misma manera, utilizan esa forma de pensar, la motivación intrínseca está presente en todos ellos, los rasgos personales son esos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Veis? Aquí pongo ejemplos de Gardner, el de Gardner, por cierto, donde solo hay una mujer en sus 7 estudios de casos. Wallace y Gruber hacen un estudio de casos con 13 personas creadoras, también solo 3 mujeres, pero llegan a las mismas conclusiones. Simonton hace estudios historiométricos, repasa personas destacadas en la literatura, en el arte, tiene varios estudios. O Csikszentmihalyi, en su trabajo con 91 personas destacadas, muy bonito, se llama Creativity and the Psychology of Flow and Invention. Es un libro muy bonito en el que yo me he basado también.
Bueno, o tanto estos otros trabajos clásicos en California, en el Instituto of Personality Assessment Research, desde los años 60, McKinnon, Barron, luego este de Gesell y Csikszentmihalyi previo en el 76, Helson, Ravenna Helson, Gregory Face, todos ellos han hecho estudios con personas destacadas y que nos encontramos que no hay diferencias respecto a lo que he mencionado entre hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde están las mujeres eminentes? ¿Se esconden? ¿O por qué no aparecen en esos estudios? Para explicar este asunto, tengo que hacer referencia de nuevo a mi amigo Mihaly Csikszentmihalyi. Digo mi amigo porque le hicimos en un congreso de la European Association for Creativity and Innovation, se le hizo un tributo. Y bueno, a mí Fernando Sousa, que anda por ahí y hablará luego aquí, me comprometió y me dijo que le dijera yo algo a este señor. Y digo, ¿y qué le digo? Y le dije, usted debe saber que mis alumnos saben pronunciar su nombre, que es ya Csikszentmihalyi, que significa que lo han usado mucho, ¿no? Bueno, pues Mihaly Csikszentmihalyi habla del locus de la creatividad. Dice que no es suficiente con un estilo de vida. Hace falta que las aportaciones de esa persona pasen a formar parte de una disciplina y que la sociedad las reconozca como originales y valiosas. Tú puedes estar en tu casa componiendo sinfonías con un pianito, ser gran creativo y nadie se entera y nadie lo sabe. Para que una persona se convierta en H creativa, pasa la historia, hace falta que se conozca su obra. Y aquí está la clave para entender las dificultades de las mujeres para dar el salto de la P creatividad a la H creatividad, de la creatividad personal a la histórica. La explicación es de carácter histórico y sociológico. Tiene que ver con el locus de la creatividad. Y aquí va una cita de Csikszentmihalyi. La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. Y él establece este modelo, que lo hemos visto en 1000 sitios, el famoso triángulo de la creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi. Él se plantea no tanto qué es creatividad, sino dónde está. Y dice que la creatividad está en la interacción entre tres grandes vértices de un triángulo, entre tres sistemas. Para que haya creatividad histórica, para que haya creatividad trascendente, para que haya personas eminentes. Primero tenemos a un individuo, una persona con todos los rasgos que hemos visto, con una forma de pensar, la motivación, la personalidad, los 10 años, tal. Vale, pero no basta con esa persona que hemos dibujado hasta ahora. Esa persona hace algo en un campo, en un dominio, en el arte, en la física, en la danza. Entonces es necesario que ese dominio incorpore la obra de la persona. Es necesario que en el arte se considere que Las señoritas de Aviñón es una obra importante que pasa a los museos, a los libros de historia y tal. ¿Y quién se encarga de decidir si eso es importante o no? Lo que llama Mihaly el ámbito, la sociedad, ¿vale? Él le llama los guardianes del campo. Si los expertos no consideran que Las señoritas de Aviñón o el Guernica es una obra interesante, importante, no la incorporan al ámbito, no la ponen en un museo, no pasa a los libros de historia y se queda en P creatividad. Dice él, la interrelación entre estos tres sistemas determina conjuntamente la aparición de la idea, acción o producto creativo. El individuo utiliza información de la cultura a través de su disciplina y la transforma. Si el cambio es considerado valioso para el ámbito, se aceptará y la persona pasará a convertirse en H creativa.
Vamos entendiendo ya un poco por qué faltan mujeres eminentes. Las mujeres tienen problemas para encontrarse en ese locus de la creatividad que dice Csikszentmihalyi por sus dificultades de acceder al campo y al ámbito, por sus dificultades para que las obras que hacen, pongamos en la física, sus aportaciones mayores o pequeñas sean aceptadas dentro de la disciplina de la física y el ámbito, los expertos la reconozcan como tal. Si el ámbito no dice qué bueno es lo que hace esta mujer, esa mujer no se convertirá en H creativa. Ella habrá hecho su obra, como ese caso que mencionábamos de un pianista que puede estar en el Amazonas, ahí escondido en un pueblito, haciendo maravillas, pero nadie se entera. El problema de las mujeres muchas veces no es que estén en el Amazonas en un pueblito, pueden estar en Sao Paulo, pueden estar en Madrid o en París, pero es difícil que nos enteremos de que hacen esas obras, por la dificultad de acceder al campo y al ámbito. El efecto tijera. No sé si os suena en portugués, tesouro o como... Vale. Bueno, ¿qué significa el efecto tijera? Inversión de la proporción entre varones y mujeres a medida que se elevan los niveles académicos y profesionales. Ahora vamos a ver un caso. Luego hay otro concepto que en psicología de género se maneja mucho, que es el techo de cristal. Cuando las elecciones en Estados Unidos, las pasadas, en que Hillary Clinton se supone que iba a ganar, iba a celebrar la victoria en un lugar con el techo de cristal, simbolizando que finalmente se había roto el techo de cristal y había una mujer presidente en Estados Unidos. No pudo ser. El techo de cristal significa una discriminación, pero sutil, que no se ve, es de cristal, es glass. Es muy compleja, pero dificulta a las mujeres escalar puestos superiores de responsabilidad en organizaciones, en empresas, en la universidad, en muchos contextos. Vamos a ver algún ejemplo rápido. El efecto tijera. Esto lo he tomado de un informe europeo. El 60% de las personas licenciadas en Europa son mujeres, pero representan poco más del 13% de los puestos de dirección en empresas. 13%. Y esto, que me duele más, esto es de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde tenemos una unidad de igualdad de género. Fijaos la tijerita, aquí tenemos, bueno, del curso 2008-2009, mujeres y varones. Y el curso 2012 y 2013, mujeres y varones. Como veis, el 60% empieza en la carrera académica, en el curso 2012-2013 de mujeres. Pero luego, al llegar al nivel último de catedráticos, la tijera ha determinado que nos quedemos en un 20% menos de catedráticas que de catedráticos. Así es, pero en la Autónoma, que os digo que es una universidad que respeta la igualdad de género, que pone normas. Es decir, sigue funcionando el efecto tijera. Ahora veremos, claro, estos son datos objetivos, estadísticos, pero ¿por qué? Pasaremos a ello. Y si vamos al techo de cristal, también, bueno, pues tenemos ahí premios Nobel. No sé si alguna vez alguien se había parado a contar cuántas mujeres hay. Pues hasta el año pasado, 49 mujeres frente a 833 hombres Nobeles. Parece que hay un veto en círculos de poder académico y científico desde donde se decide quiénes son los que ganarán el Nobel. Tanto el efecto tijera como el techo de cristal interactúan entre sí, claro.
porque ahí se ha formado esa tijera, las grandes físicas pues no han tenido acceso al campo y han tenido dificultades para que se reconozca su trabajo, etc. Y al final pues no reciben el Nobel. En el ámbito de la empresa, pues ahí tenemos unos datos de España. 3% en las grandes empresas dirigidas por una mujer. 3%. Bueno, participan en consejos de administración, etc. Pero, sin embargo, vemos algunas paradojas. Vemos que las compañías donde hay una participación de mujeres en los cargos directivos tienen mayor rendimiento, mayor beneficios económicos. Un 15% más de beneficios económicos cuando hay al menos un 30% de ejecutivas. Esto lo tomo de este trabajo que es Gender Diversity Profitable. Es un trabajo con muchísimas, con 21.980 compañías en todo el mundo. Son paradojas, como esta otra paradoja, el liderazgo transformacional. Los que estáis en asuntos de organizaciones conocéis que hay una forma de liderazgo que tiene más valor para la creatividad, que fomenta la creatividad, donde se da responsabilidad a los equipos de trabajo, a las personas, se confía en ellos, ellos tienen seguridad psicológica para hacer aportaciones de ideas. Ese estilo de liderazgo es típicamente femenino. Aquí tenemos un trabajo de Pucho y Cabra del 2010 donde lo demuestra. Y normalmente, en este estudio que también tenéis citado, con 45 estudios se observa que las mujeres son normalmente líderes transformacionales. Dice Ravena Gelson, una de las mayores estudiosas del tema de creatividad en mujeres, que comenzar, transformar o crear son manifestaciones del poder. Si el poder históricamente ha sido atribuido al hombre, parece evidente que las diferencias de género contribuyen a mermar la creatividad de la mujer. Hemos hablado del techo de cristal, del efecto tijera, pero hay que considerar también otra cosa que es el techo de cemento. Cemento es igual, ¿no? Solans, cemento. ¿Qué es el techo de cemento? Son dificultades que la propia mujer se pone a sí misma para alcanzar esos niveles de excelencia. ¿Por qué? Tienen que ver con la falta de referentes, claro. No hay muchas Nobel mujer que me puedan servir como mentora, no hay muchas ejecutivas empresarias. La maternidad, la vida personal y una mayor autocrítica. Muchas mujeres renuncian, aun quizá pudiendo tener la posibilidad de acceder a esos niveles de desarrollo profesional, renuncian por estas razones porque significa un alto coste personal y familiar y finalmente pues se quedan en otros niveles más bajos donde no planteen conflictos en la familia, etcétera, etcétera. Esto explica por qué muchas iniciativas de empoderamiento de la mujer han fracasado. Las leyes en todo el mundo ahora son igualitarias, bueno, en todo el mundo occidental avanzado, ¿no? Hay igualdad teórica de género en todos los países. Sin embargo, hay estudios que plantean, aún fijaos, en Islandia, que es el más reconocido, donde la igualdad es total, sigue habiendo diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Se plantea que posiblemente quedan 80 años para alcanzar el nivel pleno de igualdad. El trabajo de las mujeres difiere del idílico escenario de la actividad creativa. Nos enfrentamos al dilema de decidir entre mi trabajo, mi vocación creativa, mi vocación de artista, de líder, de científica, de cocinera, de lo que queráis, y atender a mi familia, atender las necesidades impuestas por una sociedad que me reclama dedicarme a mis obligaciones familiares. Somos cuidadoras de niños y cuidadoras de mayores, fundamentalmente.
Eso pasa en mi país, imagino que también pasa aquí. Es más normal, se ve más extraño que sean los hombres quienes... bueno, ahora está afortunadamente cambiando la situación con la crisis económica en España, situaciones donde es el hombre el que está en paro, en desempleo, la mujer trabaja y el hombre se ocupa de los niños, pero en una situación casi extrema, ¿no? ¿Cuándo empiezan estos obstáculos a la eminencia para las mujeres? Baer y Kaufman, en este trabajo que veis ahí, Gender Difference in Creativity, dicen que comienzan con la discriminación en el acceso a la enseñanza. Afortunadamente, en los países que estamos nosotros, el acceso a la enseñanza no discrimina por género, pero en muchos sitios, pues seguramente sí. Ayer hablaba Sheila Blumen de un trabajo en Perú y en zonas pues, de la selva o de los Andes, seguramente hay más dificultad para las niñas de acceder a los estudios medios. Socialización diferencial. Ahora hablamos de la socialización diferencial. Pero aún superadas estas dificultades, nos encontramos con el control por parte de los hombres de la norma por la que un determinado logro se considera o no creativo. Sigue siendo, pues, en muchas áreas un gueto o una élite normalmente masculina la que decide sobre, hablábamos de los premios Nobel, la mayoría son hombres, claro. Socialización diferencial. Aquí menciono algunos de los trabajos que hemos trabajado, que hemos visto, sobre creatividad femenina, que son escasos, por cierto. Son escasos. Tenemos a todas, y por cierto, todos de mujeres. Baer, Helson, Kellermatter, Pirto y Reis son mujeres. Y ellas hablan que efectivamente la socialización diferencial comienza en la escuela y va generando ya esas diferencias sociales y diferencias que la propia niña va reconociendo. Ahora vais a ver un estudio escandaloso. Se ha publicado este año en la revista Science, estereotipos de género sobre habilidad intelectual. Bueno, arriba he puesto pues, la típica socialización diferencial que tiene que ver con los juguetitos, ¿no? Los niños al balón, las niñas las muñecas y bueno, eso se fomenta por las compañías en Navidad que venden los juguetes, etc. Bueno, pues en este experimento escandaloso se hizo en 3 universidades de Estados Unidos, con 400 niños pequeños. Los niños se les presentaban unas situaciones donde, bueno, un grupo o bien de varones o bien de mujeres adultos hacían una actividad que tuviera que ver con brillantez, con inteligencia, superdotación, etc. Y los niños y las niñas tenían que decir, les contaban la historia y ellos luego sobre las imágenes elegían si eran hombres o mujeres quienes habían hecho tales cosas tan brillantes y tan inteligentes. A los 5 años, niños y niñas asociaban brillantez con su propio género. A los 6 ya había cambiado la cosa. Las niñas habían incorporado los estereotipos de género y pensaban que brilliance o giftedness es algo más común en los hombres que en las mujeres. A los 6 añitos. La socialización diferencial empieza muy precoz. Y luego seguimos avanzando y nos encontramos, por ejemplo, los trabajos de Sally Reis, Women and Creativity, con las influencias de la familia, donde, bueno, en Estados Unidos los padres, este estudio es del 99, los padres animan a las hijas que son brillantes y que tienen intereses en estudiar y trabajar, las animan
más cuando están en secundaria que cuando están en la universidad. Cuando están en la universidad, las animan a trabajar, las financian, etcétera, siempre que ello no sea un obstáculo que anteponer a su familia. Eso es algo muy relativo de definir, ¿no? Puede ser un obstáculo que tú te dediques a un trabajo profesional para que en los hombres no lo es. Los hombres no lo es, pueden ser creadores y no renuncian a su familia. Jane Pirton, Why Are They So Few, en este trabajo del 91, con músicas, matemáticas y artistas, encuentra resultados similares no ya en la familia, sino en el entorno, donde, bueno, pues tanto las parejas futuras, cuando las mujeres son mayores, o en los contextos del trabajo, en la música, por ejemplo, encontró que las mujeres que habían trabajado incluso eran consideradas como compañeras o como musas, no como artistas. Y os voy a mencionar el caso de Alma Mahler, que es dramático. Alma Mahler fue la mujer de Gustav Mahler, el músico alemán bien reconocido, que hizo bastantes obras, es ella, ¿no? Cuando Alma Mahler se casa con Gustav Mahler, en su matrimonio hay un término que firma donde dice que debía abandonar su vocación artística y musical para dedicarse plenamente a su matrimonio. Se dice que 2 sinfonías de Mahler son de Alma. Llegó un momento en que se aburrió y le dejó. Le dejó y se dedicó a la música, pero es muy significativo esto, ¿no? Bueno, bien. Parece eludir el compromiso de cuidadoras que las mujeres tienen en adjudicado. Esto es compatible, este rol de cuidadoras es compatible con 4 datos observados tanto en las investigaciones que hemos mencionado como en la que yo estoy llevando a cabo. Curiosamente, por ejemplo, en el trabajo de Mihaly Csikszentmihalyi con 91 personas eminentes, las mujeres eminentes, algunas de ellas Nobel, decían que fue muy importante el apoyo de compañero. Claro, en los hombres eminentes siempre se ha dicho, por lo menos en español, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, de un gran hombre. Pues estas mujeres decían que tenían un gran hombre detrás de ellas. Luego, encontramos también que muchas interrumpen su trabajo durante unos años cuando tienen el periodo de la crianza de los hijos. Yo me he encontrado en las mujeres que he entrevistado españolas que algunas habían empezado tarde su carrera creativa cuando ya los hijos eran relativamente mayores. O bien renuncian a la maternidad, o bien encuentras con sentimientos de culpa porque quizá debían haber dedicado más tiempo a la familia. Eso, bueno, pues todo esto que estamos hablando de las influencias culturales, la socialización diferencial, etcétera. Si vamos entonces a las características personales de los creadores, nos encontramos los rasgos que hemos dicho antes, generales para la H creatividad. Pero en las mujeres, debido a todos estos obstáculos que he mencionado, tienen ciertos rasgos que son exclusivos de las mujeres creativas. Aquí tenemos todo lo que hemos definido antes, que está en mujeres y en hombres. Pero en las mujeres encontramos, no en todas, también hay que reconocerlo, pero en muchas de ellas un nivel de autocrítica mayor. Por otra parte, la mujer es más sensible al feedback. Estamos muy pendientes, motivadas extrínsecamente para ver qué dicen de mi trabajo, qué valoraciones se hace de lo que publico, más que los hombres. Y eso también puede minar la creatividad. Y una crítica por parte del superior puede hundirte y puede afectarte bastante. A mayor nivel de autoexigencia. Eso a mí me lo han dicho muchas mujeres en muchos ámbitos. Es que yo tengo que demostrar más que un hombre para ser reconocida en el periodismo o en la literatura o en lo que sea.
por tanto, mayor exigencia. Hay que trabajar más duro. Aislamiento social muchas veces, provocado por ellas mismas, por ese techo de cemento, y la culpa que decía antes. Brevemente os menciono 4 ideas sobre la investigación mía sobre mujeres eminentes españolas. He de decir que este proyecto nació aquí, en Brasil, en Manaus, y fue idea de aquella señora que desde luego hay que reconocer su gran carácter de innovación y creatividad, y con otra compañera de Portugal planteamos, ¿por qué no hacemos un estudio intercultural de mujeres creativas en los 3 países? Yo ahora estoy presentando cómo va el mío con mujeres españolas. Seleccioné participantes que tenían que ser mujeres creativas, reconocidas. Claro, reconocidas, la Wikipedia la verdad que sirve, aunque no siempre le puedes hacer demasiado caso, pero que cada una en su ámbito hubiera hecho cosas que consideran relevantes los pares, los expertos, que tuvieran, distinciones, homenajes, premios, etc. La edad no importa, pero postulamos que antes de los 30 años no vamos a encontrar mujeres que hayan cumplido la regla de los 30 años, que garantiza de alguna manera la creatividad. Y las áreas en las que he trabajado ahora, pues mirar, literatura, bellas artes, arquitectura, diseño, danza, música, empresa, publicidad, periodismo, cine, fotografía, cocina, ciencias, y me falta compromiso. Sí, porque también he tenido compromiso social, lo siento, se me ha olvidado ponerlo ahí. Activistas, no siempre feministas, activistas por derechos humanos. Y aquí, como ellas, el primer criterio cuando las llamo es que puedo usar sus datos, puedo coger alguna frase de lo que usted me dice, sí. Entonces, me he permitido poner aquí a 5. Esta mujer es Mara Torres, que es una periodista que trabaja en televisión, tiene un programa muy interesante. Esta es María José San Román, que es una cocinera con estrella Michelin. Margarita Salas, muy reconocida como bióloga molecular. Todas ellas encantadas de colaborar con el trabajo. Rosa Montero, escritora, novelista, muy buena. Y esta es Elena Benarrós, que es una diseñadora. He elegido estas entre 25 que ya tengo. La entrevista se basa en el modelo de Mihaly Csikszentmihalyi, que está en ese libro que os he mencionado. Cuando él entrevista a sus 91 personas destacadas, establece una serie de áreas de investigación que yo he respetado, bueno, en algunas cuestiones y en otras he añadido otros. Por ejemplo, he añadido preguntas en torno a su biografía y sobre todo a los obstáculos que han tenido que superar y cómo los han superado para llegar al reconocimiento. Luego, aspectos desde su infancia que han podido condicionar el desarrollo de esa vocación creativa. La entrevista es como de 1 hora, también depende mucho porque algunas hablan bastante. Me cito donde ellas pueden. Y las categorías de observación a grandes rasgos son estas. Datos biográficos. Aquí queremos ver cosas como, por ejemplo, el orden de nacimiento. Dice Csikszentmihalyi, en su estudio, y él encontró que la mayoría eran primogénitos. Eso es algo que normalmente se está dando. Yo todavía no tengo resultados definitivos, pero sí hay cierta tendencia a eso. La pareja, si tienen hijos, etcétera, ¿no? Una primera parte de datos biográficos, su carrera, cuándo empiezan a interesarse por aquello, si han tenido algún mentor, si han tenido altibajos en su carrera, de qué obra están más orgullosas. Esa obra tiene que ver también con la que les ha hecho famosas, etcétera. Interacciones, influencias, cuando era niña, en la escuela, en la familia, en la adolescencia, en el colegio, en la universidad, etcétera. El trabajo creativo. Aquí entro en el proceso
Pues tiene usted momentos de insight. A veces deja que las ideas se queden en stand-by, en incubación. Todas estas cosas que efectivamente encuentras que se dan en las gentes creativas. La serendipia. Por azar alguna vez ha tenido una idea y todas te dicen que sí. Luego, sobre la persona, indagamos sobre la motivación intrínseca, la personalidad. ¿Qué rasgos son los típicos de una persona que se dedica al cine como usted? Rutinas. ¿Tiene usted rutinas de trabajo? ¿Abandona? ¿Tiene un horario establecido, etcétera? Y luego perspectivas futuras. ¿Cómo se ve en el futuro? Aquí recojo algunos datos provisionales de las 25 y he cogido aquellos que son cuantificables y que realmente casi el 100% estaban de acuerdo todas. Por ejemplo, esto. Todas se ven de viejecitas trabajando. Nadie va a abandonar su carrera. Todas son felices con lo que hacen. Y cuando hablas de personalidad, ellas destacan sobre todo la perseverancia. En España decimos cabezonería. Y ellas me hablaban literalmente, no, yo soy muy cabezona, me empeño en conseguir lo que quiero. El amor a lo que hacen fundamental. La experiencia de fluir, también me la reconocían, que entraban en ese estado de flujo que dice Csikszentmihalyi, ¿no? De abandonar la conciencia, el sentido del tiempo y, al final, encontrar alguna solución para lo que estaban trabajando, facilita el proceso creativo. Luego, ha tenido que asumir riesgos en su carrera, muchas. También eso lo destacan. Han arriesgado mucho. Apertura también hablaban, sensibilidad a los problemas en el lado más cognitivo, incubación, eso de abandonar un problema o de ir por la calle pensando y de pronto oyes una conversación y eso te da la idea para una novela, me decía una novelista. El azar, la serendipia, descubrir por azar, la regla de los 10 años también se me cumple y luego en los obstáculos laborales y de género. He de decir que, como algunas de ellas eran entre los 40, sobre todo las empresarias, eran más jóvenes, he de decir que las dificultades de género mayores las he encontrado con mujeres mayores de 60 años. Por ejemplo, hay una activista social que durante el franquismo, esta mujer tiene 80 años, fue encarcelada y tal, y esa mujer ha sufrido por ser mujer. Creó el Partido Feminista en España y en este caso, desde luego, hay que hablar de obstáculos, sobre todo de género. Pero en algunas más jóvenes, escritoras y tal, me hablan de que no, o la presentadora de televisión que me decía, en mi equipo solo tengo mujeres, vamos, porque elijo yo a quien quiero y casualmente son mujeres, y que no había tenido dificultades. Este será un interesante proyecto de investigación de coger de diferentes cohortes, ¿no? Diferentes generaciones de mujeres, porque afortunadamente las cosas están cambiando. Bueno, y sobre esta diapositiva de mujeres científicas a lo largo de la historia, pues quiero acabar con esto. Ante el reto de una sociedad globalizada y en constante cambio, no podemos permitir prescindir de las contribuciones al desarrollo de la cultura que puede hacer la mitad de la humanidad. Muchas gracias. Agradecemos a professora Manuela e agora vamos ter tempinho aqui para perguntas, né? Vamos aproveitar pouquinho. Se querem sentar, Manuela, querem sentar? Sim. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu não estava resistindo, né? Manuela, eu vou fazer comentário e também uma pergunta. Isso é comentário também. Eu hago parte dela, vou falar em português, porque aí você... Tu me entende se habla em português? Sim, sim. Não? Eu faço parte da divisão, uma das divisões da APA, que chama-se Criatividade e Artes. A division.
E eles estavam discutindo entre si, lá, os grandes nomes lá, o que é criatividade, o que é inovação. E eu peguei esses dados do Prêmio Nobel e falei assim, olha, como que vocês explicam que tem pouquíssimas mulheres Prêmio Nobel? Silêncio geral na lista de discussão. E até que um fala assim, prefiro não entrar nessa discussão política. Ninguém me respondeu. Tá? Não quiseram discutir nada. Nem questões culturais, nem questões sociais, nada. Ou seja, essa é a verdade. Quando a gente fala do Prêmio Nobel, né, quais são os critérios? Né, por que tão poucas mulheres? Mesmo na área de literatura, outras áreas consideradas femininas, pouquíssimas, pouquíssimas. Você vê menos que 10%. Em toda uma história, eu olhei lá nos dados, né, procurei na internet, mas nos últimos 50 anos. E eles preferem não discutir. Os estudiosos em criatividade. Como interpretas essas situações? O que diz este texto? Que eles não querem discutir. A premiação Nobel, que é sempre para os homens. Que não querem discutir, não querem discutir. Ou eles? Os expertos não queriam discutir esse tema. Hay que ser delicadas y políticamente correctas. Hoy día hemos de reconocer, al menos en España, que el feminismo está teniendo mucha fuerza. El movimiento Femen, que yo creo que está en todo el mundo, ¿no? Las mujeres que salen desnudas en algún evento y tal. Pero es cómodo mantener el status quo, ¿no? Pero es que nos estamos dando cuenta de que la mitad de la humanidad estamos prescindiendo de ella en una sociedad globalizada donde necesitamos creatividad, innovar, donde necesitamos para seguir adelante estas contribuciones que las puede hacer una mujer o un hombre. Entonces, yo creo que en general, pues, no se plantean el asunto. Es curioso, lo que yo he observado, los trabajos sobre mujeres creativas son solo de mujeres. ¿Por qué? Animo a algún varón de la sala que investigue con Solange o conmigo el tema de las mujeres. No, también es cierto que hay un instituto de la mujer en mi universidad y hay hombres, claro, obviamente, ¿no? Pero sí, yo creo que es un poco dejarse arrastrar por el statu quo y no plantearse la cuestión. No plantearse. Perguntas do auditório? Comentários? Que realmente... Pode passar o microfone, Ravena. Desculpe, eu estou muito gripada. Bom dia, professora. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada. E posso falar despacito em português? Sí, pero un poco más alto. ¿No? Ah, sim. Desculpe. Graças. Não chega a ser uma pergunta, apenas uma observação. Eu não sou da área de psicologia e transito numa área que é Art Science, pesquisa em Art Science, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E nós temos usado com bastante frequência um livro de um médico, um cardiologista americano, que também seguiu por esse caminho, que é o Dr. Robert Ruth Bernstein, e que se chama Spark of Genius. E no livro do Dr. Bernstein, ele discorre 13 ferramentas para o desenvolvimento da capacidade criadora. E, durante ao longo da obra, ele vai citando vários exemplos, e pouquíssimos são de mulheres, e de mulheres muito criativas. E o principal referencial nesses exemplos é o da doutora McClintock, Barbara McClintock, e de como ela teve o insight para a sua descoberta, para a sua pesquisa. Esse é um ponto muito interessante. No meio de tantos, ele dá muito destaque, obviamente, Madame Curie é o ponto, a estrela, quando falamos em mulheres extremamente criativas. E a outra questão, nós transitamos também por uma área na pesquisa de
literatura de gênero e ficção científica. E é muito interessante porque nós temos uma grande produção de literatura em ficção científica por mulheres, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. E, quando tocamos nessa parte de literatura de ficção científica em mulheres, quando nós chegamos na parte de Extremo Oriente, Japão principalmente, a grande produção literária em ficção científica dessas mulheres, ela não se dá em forma de livro, mas em forma de mangá. Em forma de? Mangá. Mangá. Né? Elas preferem desenhar histórias em quadrinhos, né? E, obviamente, não é o momento, eu sei disso, porque a sua pesquisa é uma pesquisa multicultural, mas restrita aos 3 países, né? Espanha, Portugal e Brasil. Mas, como a gente não tem muito acesso a essas informações fora do eixo comum, né? Que é esse o eixo ocidental, digamos assim, nós percebemos a exclusão da mulher numa literatura de tanta importância e do pouco vislumbre que se tem em relação a isso. Era só uma observação em cima de tudo que a senhora, durante a sua conferência, estava vindo à cabeça essa obra do Dr. Bernstein, só isso. Não, o que eu dizia é que a forma de expressão é diferente. Por exemplo, as mulheres de Ocidente, onde ela trabalha, por exemplo, ela está estudando a literatura, se expressam em literatura, ficção científica, mas aqueles do Oriente são mais através de dibujos, mangá. E se tu também não tens interesse em estudar outras culturas, además de Espanha, Portugal e Brasil. Ah, claro. Muy interesante la cuestión. Y ciertamente es otra asignatura pendiente, es otro tema que hay que abordar y que no está. O sea, los trabajos que tú ves publicados sobre mujeres creativas son, bueno, el 90 y tantos % en Estados Unidos. Hay alguno hombre, hay trabajos en el ámbito de la empresa, empieza a haber mucho, porque, como he dicho en un momento, las mujeres resulta que son que contribuyen a la riqueza en las empresas. Entonces, habrá que, si queremos tener una empresa productiva, pues habrá que investigar, habrá que incorporarlas y tal. Pero en general, en el mundo de la ciencia o del arte, no ves tú estudios transculturales, bueno, ni siquiera estudios ceñidos al ámbito. Es que es un tema muy importante en psicología de la creatividad y creo que deberíamos hacer aportaciones al tema, porque es que es la mitad de la humanidad, repito, somos un poco más. Bom dia. Eu quero contar uma curiosidade. No meu mestrado, que eu fiz aqui na PUC, com a professora Tatiana, eu estudei a vida da Nise da Silveira, criatividade e resiliência na vida da Nise da Silveira, que foi uma grande mulher. E a gente pode observar na biografia dela a presença desses mentores, de grandes homens, de homens atrás de uma grande mulher, que foi o pai e o marido. E uma coisa interessante é que, na década de 30, ela fez medicina na Bahia. Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina no estado dela, mas ela estudou na Bahia. E uma dificuldade que ela tinha é que, na escola, não tinha banheiro feminino. Então, ela só podia ir no banheiro quando fosse para casa. Na época de 1930, essa senhora, essa psiquiatra, incluso, disse que não havia, incluso, banhos para as mulheres, era somente banhos para os homens. Sim, eu só queria aproveitar e dizer o seguinte: agora, no final de agosto, está acontecendo em
em Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina, um congresso internacional, enfim, que acontece a cada 2 anos, que se chama Fazendo Gênero. E é um congresso que trata das questões de gênero em todos os campos. É só uma divulgação. Interessante, bom saber aí. Sí, sí. Tá? Eu estava traduzindo aqui para ela, porque ela não conhece a Nícia da Silveira. Nícia da Silveira foi uma psiquiatra muito importante para nosso desenvolvimento em psicologia, né? E isso, em 1930, né? 1930 que ela hizo grande contribuição, mas todavia não é conhecida afuera. Temos que escrever mais. Então, temos esse problema também, né? Escrever um idioma que não seja português ou espanhol, que seja inglês, para que a gente conheça. Sobre ese tema es muy importante, y yo lo he visto en las mujeres, la influencia de un tutor. Casi todas hablaban de un tutor, que incluso podía ser un padre. O sea, muchas veces reconozcamos que son los padres quienes han estimulado la creatividad y el trabajo creativo y la dedicación en sus hijas. Pero esto también quizá plantea otro sesgo. Cuando hay un nivel cultural más elevado, profesional y tal, es más fácil para las mujeres desarrollar esa carrera y encontrar mentores dentro de la familia. Pero yo me he encontrado con algunas otras que, bueno, pues cuando se han independizado de los padres han podido desarrollar su carrera, ¿no? Pero siempre vemos un mentor, qué curioso. Un mentor que puede ser a lo mejor un profesor de la universidad que les estimuló, o un familiar que también hacía alguna actividad creativa a un nivel más reducido, pero quizá vinculado a ese elemento de cierta inseguridad, de miedo más propio de la mujer, la presencia de un mentor es estimulante y ellas lo recuerdan siempre. O mentora, claro. Oi, meu nome aqui. Fala pouquinho mais alto. Tá. Meu nome é Carolina e eu me vi, parabéns pela apresentação, e eu me vi muito na sua apresentação. Há uma semana eu fui taxada de arrogante e eu fiquei muito mal com isso. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu fiquei, nossa, em que momento que eu fiquei arrogante? E aí eu fiquei digerindo isso por vários dias. E aí eu percebi que eu fui taxada de arrogante quando eu me coloquei como uma autoridade em uma certa área de conhecimento. E ao falar da minha carreira profissional, eu tenho 20 anos só, mas assim, eu faço 2 faculdades, esse é o meu 3º congresso, eu já tive 2 bolsas nas 2 faculdades, de 1 ano cada uma. Eu fui fazer meu estágio obrigatório em uma empresa esse ano, que era de apenas 100 horas, e eles gostaram tanto de mim que eles me contrataram. E, ao contar essas coisas, eu fui taxada de arrogante. E que eu tenho certeza que, se um homem tivesse contado essas coisas, eu fico até emocionada. Se um homem tivesse contado essas coisas, ele teria sido taxado apenas de qualidades. E eu fui taxada de arrogante. E foi contratada. E quando começou a falar disso, a gente sabe que tienes vanity, muito vaidosa. Queres contar porque queres aparecer? Porque se for um homem... Sí, contéstala tú. No, contéstala. ¿Veis? La importancia que tiene abordar este tipo de cosas. Y mira, yo me he encontrado con una cineasta, me decía que ella empezó muy jovencita a trabajar y estaba en una asociación de directores española. Entonces, a ella, bueno, los hombres que eran los que dirigían aquella asociación la veían muy mona, muy guapa y tal, pero cuando ella empezó a plantear, no, es que yo quiero hacer cine, es que yo quiero dirigir mis... Pues empezaron a hacerla el vacío, ¿vale? Yo no sé si eso es deliberado, es algo sutil, que de manera automática, porque también, o sea, nos cuesta a nosotras con el techo de cemento, pero a ellos hay que reconocer que también les queda tiempo para empezar a plantearse esto como problemas, ¿no? Y realmente la discriminación tiene formas muy sutiles, muy sutiles. Por eso
ellas sobre todo hablan de asumir riesgos. Hay que asumir riesgos. Puedes perder, pero si ganas es mucho. Y perseverar, y tenacidad, y mantenerte. Y sobre todo, me lo decía también una cineasta, estar convencida de que eres la mejor. No, bueno, quizás es un poco exagerado, pero que tienes capacidad, porque además tu película se ve. Quizá no se ve en los Goya, aunque últimamente más, pero se ve en otros festivales. Hay uno en Málaga muy interesante y tal. Y al final estás satisfecha con lo que haces. Sí. É interessante que esse, vamos dizer, prejuízo, né, que seria o preconceito, né, esse prejuízo, existe em todos os campos, né? Por exemplo, quando há uma mulher, né, é o área de política, por exemplo, aquela mulher se parece com homem, né? Para nós outros, escutamos todo o tempo isso, acá em Brasil. Bueno, se parece com homem. Sí, y actitudes así medio despectivas y tal. Pero bueno, yo no quiero que se convierta esto en un tema, un debate feminista y tal. Sencillamente ver este asunto, ver la necesidad, porque es de urgencia que estemos ahí, que hay mucha gente muy valiosa y que puede hacer aportaciones interesantes a la cultura y están olvidadas. Es algo objetivo. Hay que estudiar qué significa la creatividad en la mujer. Sobre todo, había que dejar claro que es que no somos tontas. Es que no, hay algunos autores reconocidos y debo mencionar a ¿cómo se llama este inglés? Ahora no recuerdo el nombre. Eysenck. Eysenck hace un silogismo muy sencillo. Si son las mujeres las que no han hecho aportaciones, habrá hay un aspecto biológico determinante para que no puedan hacerlas. Es una visión muy simple, ¿no? Pero también nos hemos encontrado a lo largo de la historia, cuando en psicología afortunadamente ya pasó aquello, que se hablaba de que la inteligencia de las mujeres, todos estos estudios, ¿no? Incluso de razas distintas, el estudio de Terman y otros autores, que la diferencia era racial, genética. Si tenemos menos C y las mujeres es por los genes, y los negros pues lo mismo. Aquello afortunadamente ya pasó, ¿no? Pero sí hay autores que postulan eso, es una visión muy simple, ¿no? Es cierto, hay diferencias genéticas, parece que los hombres tienen más, quizá por una interpretación antropológica, más habilidades de orientación espacial, porque, bueno, salían a la caza y la mujer se quedaba en casa, y la mujer tiene mayor desarrollo de habilidades verbales, pero han pasado miles y miles de años de todo aquello. Vivimos en una cultura donde la selección natural yo creo que ya no existe, todo es selección artificial, y estamos en la era, en el periodo antropocéntrico, en la historia de la Tierra, ¿no? O sea, el hombre determina, los seres humanos determinamos si este planeta va a seguir adelante o no, si vamos a acabar con los bosques tropicales, etcétera, etcétera. Entonces, enfoquémoslos en los asuntos desde una perspectiva más de esta índole cultural. Bom, devido ao nosso tempo, temos que terminar, né? Só mais uma pergunta lá da professora Zula, temos que terminar porque a sala vai ser utilizada. Eu gostaria de comentar que nós temos, assim, há várias décadas, há séculos, criou-se uma identidade feminina, uma identidade masculina, e isso é muito forte na nossa cultura. Então, eu acho que, diante da situação da mulher, é uma frente de luta para nós, esse espaço criativo para a mulher. Mas a nossa sensibilidade, eu acho que precisa ser usada nessa luta em pensar na posição do homem, cuja identidade realmente se sente, do ponto de vista psicológico, né, além de social, econômico e tal, se sente ameaçado com essa independência feminina, com a
projeção feminina. Então, eu acho que é uma luta que deve ser feita, mas que, se não levar em consideração essa sensação que os homens têm de estarem um pouco ameaçados, de perder o seu lugar, ou de ter que assumir papéis considerados femininos até pouco tempo atrás, né? Eu acho que é a partir dessa perspectiva que a gente pode conseguir melhorar a situação da mulher e realmente chegar a uma igualdade de gênero. Eu gostaria também de focar que a professora, só fechando mesmo, que a professora falou sobre androginia psicológica, né? Homens e mulheres não se diferem em termos do seu potencial criativo. A questão que a gente está discutindo é a expressão da criatividade no âmbito social, cultural, mas em termos de potencial não existe diferença. Se a gente vê direto, vocês vão ver alguns posts até de meus alunos, até com pequenas amostras, não existe diferença significativa no potencial criativo. Então, isso é importante. Eu queria também lembrar, só para fechar, que existe uma ficha para dentro da pasta de vocês, para vocês se tornarem sócios da CRIA Brasilis, Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. Vocês têm a anuidade, por ser participante, a anuidade livre, free, né, esse ano, mas é importante que vocês preencham a ficha para que a gente mande comunicações. Existe também uma ficha para avaliação de evento, que está dentro da pasta de vocês. Por favor, preencham, porque nós precisamos avaliar o evento para mandar para as agências financiadoras. Existe hoje, à 13h, 1h15, nós temos a Assembleia da CRIA Brasilis, da Associação de Criatividade. Portanto, participem para ajudar a ideia a crescer, né? Não é só vir no congresso, a gente tem que fazer a ideia multiplicar. E precisamos de muitas cabeças para pensar, né, de modos diferentes para melhorar a criatividade e inovação no país. Então, agradeço a vocês, a professora Manuela, que é uma pesquisadora assim, de alto relevo, as questões que nos colocaram e a necessidade de a gente investigar mais a metade da humanidade.